Vamos a ver el tema 6 sobre el sentido del oído. La audición es uno de los sentidos más importantes junto con la vista y el olfato en nuestros animales. Al principio, la función inicial del oído en los vertebrados era el equilibrio. Y luego fue adquiriendo cada vez más importancia como órgano auditivo bien desarrollado, sobre todo en las aves y en los mamíferos, ligado al desarrollo de la cóclea. La mayoría de nuestras especies animales disponen de un sistema auditivo particularmente agudo y, además, en medicina veterinaria es importante el asiento de muchas patologías auditivas que, si se resuelven al principio, son leves, y si se dejan por dejadez o por animales de granja que no se atienden debidamente, entonces se convierte en problemas graves de oído y equilibrio. Decimos que un sonido, físicamente hablando, es una onda mecánica sinusal que se produce por la vibración de un cuerpo y se propaga en un medio elástico. Ya puede ser sólido, gaseoso o líquido, que el ruido, como sabéis, el sonido se expresa mucho mejor. La fuente sonora da lugar a que el medio sea alternativamente comprimido y descomprimido, y esas fluctuaciones de presión se transmiten como ondas, constituyendo los diversos sonidos. El sonido viene determinado por dos valores. Primero, se expresa en la frecuencia que se expresa en ciclos por segundo o hercios, ¿vale? Y segundo, la intensidad, que es como el volumen, se expresa en vatios por metro cuadrado. Los fonorreceptores son unos mecanorreceptor específicos que lo que hace es captar los estímulos sonoros. Y ya propiamente dicho, el término audición se refiere a la recepción de sonido producido por un miembro de una especie para comunicarse con otra especie diferente, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo se produce una vibración tanto en el aire, ¿vale? En el aire, como luego en los huesecillos del oído medio y ya en el oído interno, en la perilinfa, etc. ¿Veis cómo va cambiando esa intensidad? Perdón, no la intensidad, la frecuencia. ¿De acuerdo? El oído podemos dividirlo en tres partes. Lo que es el oído externo es el pabellón auricular, y todos los huesos, estos sesamoideos para el movimiento de la oreja. El oído medio, que ya va desde el tímpano, lo tenemos aquí, el oído medio, va desde la membrana timpánica con la cadena de huesecillos hasta el principio del oído interno. Y el oído interno, que ya propiamente dicho, es el caracol que comparte el sitio físico con el aparato vestibular, que veremos en el tema siguiente de el equilibrio. Aunque los dos comparten el mismo sitio físico, hacen funciones totalmente diferentes. También comparten incluso los líquidos. Bueno, empezamos por el oído externo. El oído externo se prolonga desde el exterior, es decir, desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Y tiene tres funciones importantes. Primera, recoger y conducir los sonidos hasta el tímpano. Segunda, proteger la frágil estructura del oído medio de cuerpos extraños, variaciones térmicas, parásitos, etc. Y tercera, contribuir a la localización espacial de la fuente sonora. En el oído externo tenemos tres cartílagos a destacar. Aquí veis, en primer lugar, el cartílago que se llama auricular. Propiamente la oreja es el cartílago auricular que tiene forma de concha. Lo vemos aquí también, el cartílago auricular en este dibujo. Bien, ¿vale? Es el que forma la oreja para coger el sonido. El segundo cartílago está aquí más marcado, es el cartílago escutiforme. El cartílago escutiforme, también llamado escutiforme porque tiene forma de escudo, y hace como de huesos sesamoideos para el movimiento de la oreja. Y por último, el cartílago anular, que tiene forma de tubo,
que es el que lleva la onda sonora hasta la membrana timpánica. Aquí lo tenemos también, el cartílago anular en forma de tubo, ¿vale? Gracias a estos cartílagos se permite que la oreja, sobre todo en nuestros animales, por ejemplo el caballo que las tiene pequeñas, las mueve en todas las direcciones. Puede girarla en su eje longitudinal o inclinarse hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, etc. La mayoría de nuestros animales mueven la oreja de forma rápida y eficaz. Y este movimiento de la oreja lo que hace es que tiene una función para captar el sonido y descubrir la dirección. Por ejemplo, en la especie humana no podemos mover la oreja, pero en cambio lo que hacemos es girar la cabeza intentando localizar los distintos sonidos. El canal medio es el que va desde el tímpano hasta el oído interno y tiene la cadena osicular, la cadena de los huesecillos. El oído medio, como veis, por una parte tiene la membrana timpánica y por otra parte, aquí lo vemos mejor, tiene la membrana timpánica y sobre la membrana timpánica se apoyan los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, y este a su vez apoya sobre dos ventanas, lo que se llama la ventana vestibular y la ventana coclear. Una es la ventana oval y otra la ventana redonda, ¿vale? En el oído medio hay aire y en el oído externo también hay aire. En cambio, en el oído interno hay líquido. Deciros que el oído medio está muy comunicado. O sea, está comunicado tanto con el oído externo a través de la membrana timpánica, con el oído interno con las dos ventanas estas que sabemos, y también con la faringe. Hay un tubo faringio, que es lo que se llama en la especie humana la trompa de Eustaquio, que comunica con la faringe y todo ese líquido puede drenar, y además las presiones, es importante para igualar las presiones con el exterior, para mantener siempre las mismas presiones. Los tres huesecillos del oído medio, el martillo, yunque y estribo, están perfectamente sujetos uno a otro mediante ligamentos y además por dos músculos estriados, dos músculos esqueléticos estriados, lo cual significa que son voluntarios y se llaman el tensor del tímpano y el estapedio. Esto posibilita que la membrana timpánica se mantenga tensa y que sus vibraciones se transmitan adecuadamente por toda la cadena de los huesos hasta el oído interno, ¿vale? También es importante que sepamos lo que es el reflejo de atenuación. El reflejo de atenuación es cuando viene un sonido explosivo de gran intensidad, sonido ya que puede dañarnos, puede lesionarnos los oídos, pues entonces se desencadena lo que se llama el reflejo de atenuación, que consiste en la contracción simultánea del músculo tensor del tímpano y del músculo estapedio, lo que aumenta la tensión de la membrana timpánica, evitando que vibre, y la rigidez de esta cadena de huesecillos amortigua la amplitud del movimiento de la ventana vestibular, y este reflejo produce una protección y permite que el oído se adapte a diferentes intensidades. Parece ser que existen algunas células ciliadas que no son estimuladas hasta que la vibración de la membrana basilar alcanza intensidades elevadas. O sea, que se cree que estas células advierten al sistema nervioso de que viene un sonido muy intenso y puede dañarnos. También para los sonidos muy débiles existe un sistema que ayuda a este reflejo de atenuación a captar los sonidos débiles en medio de un sonido ambiental muy alto, por ejemplo, en medio de una discoteca. Eso nos permite comunicarnos. Con respecto al oído interno, ya está en una excavación de la porción petrosa del temporal. Es lo que se llama el laberinto membranoso. Este es el laberinto óseo y dentro está el laberinto membranoso, ¿vale? Aquí lo tenemos, el oído interno, ¿vale? El oído interno, lo tenemos aquí, el caracol, oído interno, ¿vale? Pues deciros que este oído interno está totalmente pegado al aparato vestibular, que son estos canales que veis aquí, que veremos en el tema siguiente, al aparato vestibular,
o sea, comparten el mismo sitio físico, aunque no es la misma función. La cóclea lo que hace es llevar la información hacia los núcleos cocleares del tronco y de ahí hasta la corteza auditiva del lado contrario, mientras que el aparato vestibular se va a encargar, es el órgano fundamental del equilibrio. Y lo que va a hacer es informar precisamente al cerebelo. Hay una porción específica del cerebelo que se llama el lóbulo flóculo nodular, que se encarga de recibir solo la información del aparato vestibular. ¿Veis? Bueno, la cóclea, también llamado caracol, por la forma que tiene, la forma de caracol que tiene tres canales, también se llaman tres rampas o tres escalas. Lo más normal es llamarlo canales. Hay un canal vestibular y otro timpánico, un canal vestibular y timpánico, y hay otro canal medio, el canal medio que se llama el canal coclear, que tiene además un líquido totalmente diferente. En el vestibular del timpánico hay perilinfa y en el canal coclear medio hay endolinfa. Y tiene dos membranas flexibles, una membrana vestibular y una membrana basilar. El órgano de Corti es donde están las células ciliadas. Vamos a mirarlo aquí en el dibujo. O sea, si damos un corte transversal, pues observamos. Estos dos dibujos son muy representativos. Fijaros, en este de arriba, en esta figura, damos un corte transversal y observamos que a todos los niveles el caracol tiene dos rampas que están unidas por la punta, que se llama el canal vestibular y el canal timpánico. Están unidos por la punta se llama el helicotrema. Bueno, pues en esta unión de este canal vestibular y este canal timpánico hace que tengan el mismo líquido, por eso se llama perilinfa. Y además tiene un canal medio, aunque este canal lo veis de tamaño grande, es mucho más pequeño realmente, pero es para que veáis que aquí está el órgano de Corti. El órgano de Corti es donde están las células ciliadas con sus cilios, y ahora lo vamos a ver un poquito con más detalle, pero eso lo vemos ahora. El canal coclear está aislado de los otros dos, este canal coclear está aislado de los otros dos, y por tanto tiene un líquido diferente que se llama endolinfa, ¿vale? Estos tienen perilinfa y esto tiene endolinfa. Fijaros, en el canal vestibular apoya aquí el estribo por la ventana esta vestibular, ¿vale? O ventana oval. Y en cambio, en el canal timpánico, la salida de la ventana redonda, o la ventana timpánica, ¿vale? Esto es importante para mantener siempre las mismas presiones. Cuando el estribo mete aquí la pistonada, entonces manda la onda en todos los sentidos y vuelve, y esta membrana redonda, esta membrana vestibular o redonda, es la que sale hacia afuera. Entonces una entra y otra sale para mantener siempre la misma presión. Eso es muy importante. Es importante que sepamos también que entre los canales o las rampas, entre el canal vestibular y el canal coclear, hay una membrana flexible, que esta es la que se llama membrana, esta es la membrana vestibular o membrana de Reissner, membrana vestibular, membrana de Reissner, y entre la rampa o canal coclear y el canal timpánico está la membrana basilar, que apoya sobre el órgano de Corti. Esta otra figura, como si cogiéramos el caracol y lo hubiéramos extendido, lo hubiéramos alargado, vemos la rampa vestibular en la parte de arriba, y la parte de abajo la rampa timpánica, y como están unidos por la punta, que es lo que se llama el helicotrema, bueno, pues esto significa que tienen el mismo líquido, este azulito claro, que significa que es perilinfa. En cambio, la rampa media, que es el canal en medio, donde está el órgano de Corti, está aislado de los otros dos y por tanto tiene un líquido diferente que se llama
volvemos a repetir, endolinfo. Ahí vemos como cuando el estribo mete la pistonada, ¿vale?, en la ventana oval, entonces se forma una onda viajera que pasa que, como esto es flexible, la membrana de Reine es flexible, pues hace que también esa ondulación estimule la célula del órgano de Corti, como ahora veremos. Y esa onda llega hasta la punta y vuelve otra vez hacia atrás por la rampa timpánica, y entonces la ventana redonda sale. O sea, cuando entra en la ventana oval, sale la ventana redonda. Es lo que hemos dicho que es importante para mantener siempre la presión. Este dibujo es muy representativo. Podemos decir que el órgano de Corti es la porción de caracol sensible al sonido que se encarga de transducir las ondas sonoras en potenciales de acción. Tiene un tejido neuroepitelial que incluye elementos de sostén, como por ejemplo la lámina reticular y los pilares de Corti. Aquí lo tenéis, la lámina reticular, y los pilares de Corti, que son estas estructuras. A ambos lados de los pilares se encuentran las células ciliadas, que son estas que veis aquí, las células ciliadas, con sus correspondientes axones que van a formar la rama coclear del vestíbulo coclear, ¿vale? Estos son los axones de la esta. O sea, en definitiva, son células que tienen unos cilios embebidos aquí por una especie de sustancia gelatinosa. Esto es lo que se llama la membrana tectoria, ¿vale?, en el que apoya, y cuando esto vibra hace mover los cilios, y este movimiento es lo que produce la despolarización, y por tanto luego estas células lo transforman en impulsos nerviosos, o sea, en señales nerviosas. Bueno, vamos a ver ahora cómo se produce el potencial coclear. Para eso, las ondas sonoras son las que van a producir lo que se llama una onda viajera que va a estimular la célula ciliada del órgano de Corti. También tenemos que saber muy bien lo que es el potencial microfónico coclear y lo que es el potencial endococlear. Son dos cosas que deben de quedar bastante claras. Bueno, el sonido, como hemos dicho, viene desde el pabellón auricular, por el canal auditivo externo, hasta la membrana timpánica, hasta el oído externo. En el oído externo, no el oído medio, perdón, la membrana timpánica hace vibrar la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo es el que mete la pistonada. Cuando mete ahí la pistonada en el canal vestibular, que es el de arriba, bueno, pues como hemos dicho que las membranas son flexibles, pues va a hacer que vibre la membrana, por tanto va a vibrar también el órgano de Corti. Y además, fijaros una cosa muy curiosa que os digo ahora, depende del tipo de sonido, depende de la frecuencia del sonido que traiga. Si la frecuencia del sonido es alta, estimula la parte de la base de la célula del órgano de Corti, pero si el sonido es de baja frecuencia, estimula la parte de la célula de la punta. Fijaros qué curioso. Específicamente según la frecuencia. Bueno, al hacer vibrar esta membrana, también va a hacer vibrar el canal timpánico y también hace salir la esta. Bueno, pues así es como se produce la onda viajera. Nos vamos a centrar en la estructura que tiene el órgano de Corti. Pues la membrana basilar, los pilares de Corti y la lámina reticular se mueven todos como un todo, rígidamente como un todo, y sus ascensos hacia el canal vestibular o sus descensos hacia el canal timpánico dan lugar a desplazamientos laterales hacia afuera y hacia adentro, es decir, hacia la columela, de los cilios de las células ciliadas. De esta forma, el órgano de Corti, cuando se encuentra en reposo, que estamos aquí en el caso A, se encuentra en reposo, no hay ningún sonido, ¿vale? Cuando se encuentra en reposo no hay ningún sonido, pues entonces no pasa nada. Pero ante el más mínimo ruido, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ante el más mínimo ruido, la membrana basilar asciende, ya tenemos el caso este, la membrana basilar asciende, el potencial de membrana de la célula ciliada varía y estas se despolarizan, ¿veis? Al moverse los cilios, al ascender, pues se mueven los cilios aquí y las células ciliadas se despolarizan. Es cuando manda el impulso nervioso. ¿Vale? En este caso,
este potencial receptor estimula las terminaciones del nervio coclear que hacen sinapsis con la base de la célula ciliada. Se cree que el neurotransmisor que más se utiliza, porque es uno de acción rápida, es el glutamato, puesto que es cuando se produce realmente la despolarización, aunque exactamente no se sabe si realmente intervienen otros neurotransmisores. Bueno, y ya para ver esto del todo, pues ver lo que es el potencial microfónico coclear, es decir, que la suma de todos los potenciales receptores de las distintas células ciliadas, todo el sector de células ciliadas que se estimula, da lugar a lo que es el potencial microfónico coclear, que presenta las características de un potencial local con la misma frecuencia y amplitud que un sonido original. Con respecto al potencial endococlear, es una cosa realmente importante y lo primero que hay que aclarar es que, como hemos dicho ya antes, que en el canal vestibular y el canal timpánico, que se unen por la punta, tienen el mismo líquido que se llama perilinfa. Este líquido es muy parecido al líquido cefalorraquídeo porque de hecho está comunicado y tiene comunicación con este líquido. Pero, señores, el canal coclear es totalmente diferente. El canal coclear no viene el líquido en ningún sitio. El líquido que tiene es endolinfa y lo produce lo que se llama la estría vascular. Es la pared que está muy vascularizada y produce este líquido de manera continua. Decir que la función primordial del potencial endococlear es detectar los sonidos más débiles, ¿Y cómo se produce esto? Bueno, pues fijaros bien. El canal coclear, el canal medio, tiene mucho potasio, por eso el potasio es grande, y tiene poco sodio, ¿vale? Y en cambio el canal, tanto vestibular como timpánico, lo que tiene es mucho sodio y poco potasio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el paso de iones potasio desde la perilinfa de estos canales hacia la endolinfa del canal medio, pues esta migración es lo que va a provocar que en el canal coclear tengamos un voltaje de más 80 hasta más 110 milivoltios como mínimo, mientras que en los otros canales existe un voltaje negativo de menos 70, menos 40. Eso es lo que produce el potencial endococlear. Y además, fijaros una cosa, que la importancia del potencial endococlear estriba en el hecho de que los extremos de las células ciliadas se proyectan a través de la lámina reticular y están bañados por la endolinfa del canal medio, en tanto que la perilinfa baña la parte inferior de las células ciliadas. Fíjate qué curioso. Es más, estas células tienen un potencial intracelular negativo de menos 70 milivoltios con respecto a la perilinfa, pero de menos 150 milivoltios con respecto a la endolinfa de la parte superior. Total, que este es el motivo de que estos cambios de presión produzcan este potencial tan importante para captar los sonidos más débiles. Con respecto a las características del sonido, bueno, deciros que en principio tenemos el principio de sitio, organización tonotópica, es una de las características importantes. Otra característica es la frecuencia, sí, el tono, la frecuencia, que lo veremos ahora en esta figura, como cada parte de la cóclea puede captar una frecuencia determinada. Luego la intensidad, cómo se capta la intensidad, cómo se capta el volumen. Y luego también la ecolocalización del sonido, es lo que se llama el sonido en estéreo. Es muy importante la función bilateral. Y este ya no nos corresponde a los mamíferos domésticos, son más bien el delfín, la ballena, todos estos animales se comunican a través de ultrasonido. ¿Vale? Pues bien, vamos a ver todas estas características. La primera característica o principio de sitio o organización tonotópica consiste en que la distribución espacial de la frecuencia sonora en la membrana basilar se continúa por la fibra del nervio coclear y hacia los núcleos cocleares del tronco del encéfalo, de manera
que la fibra de cada área respectiva de la membrana basilar termina en un área específica de los núcleos cocleares. Y esta organización espacial prosigue a lo largo de todo el trayecto, pasando por el tronco del encéfalo y hasta la área auditiva de la corteza cerebral, que está sobre el lóbulo temporal del lado contrario. Si escuchamos por el oído izquierdo, pues va hacia la corteza auditiva sobre el lóbulo temporal del oído, o sea, de la parte derecha. La segunda característica en importancia es la frecuencia, el tono. Vale deciros que los sonidos de alta frecuencia, hasta 20-25.000 ciclos, ya a partir de aquí ya son los ultrasonidos que no podemos captar nosotros, pero hasta los 20.000 ciclos se captan, 20.000 ciclos por segundo, se captan en las células ciliadas de la base de la cóclea. Y sus impulsos se conducen hacia áreas del lóbulo temporal de la corteza donde se interpretan. Mientras que los sonidos de baja frecuencia, por ejemplo los sonidos de 200 ciclos por segundo, están en la punta del caracol, en el icotrema, y aquí es donde se captan y se transmiten hasta las áreas posteriores del lóbulo temporal. Las frecuencias intermedias, pues ya tenéis aquí 1500, 2000, 3000 o 4000 ciclos por segundo, pues van a ser por la zona intermedia de la cóclea. Es decir, que cada zona, cada parte, interpreta una serie de sonidos específicos, La tercera característica es la intensidad, el volumen, cómo se capta un sonido de mayor volumen o menor volumen. Decir que la sonoridad es determinada por el sistema auditivo de manera que cuando el sonido aumenta de intensidad, aumenta la amplitud de vibración de la membrana basilar y de los cilios. Y por tanto las células ciliadas excitan las terminaciones nerviosas con mayor intensidad y rapidez. Es decir, lo que decíamos en las prácticas, vibra más. Cuando la amplitud de la vibración aumenta, se aumenta más y más, además, el número de células ciliadas en los bordes de la porción vibrante y se va produciendo así una sumación espacial de los impulsos, ¿vale? Interviniéndose también mayor número de fibras nerviosas. No solamente vibra más, no solamente intervienen más células ciliadas, sino que intervienen también mayor cantidad de fibra nerviosa para captar la mayor intensidad. La ecolocalización del sonido o sonido estéreo es una función de lujo que tiene el oído. Precisamente por eso tenemos nuestro oído separado a cierta distancia y eso, gracias a esa característica, nos permite captar los sonidos y localizar la fuente sonora, de dónde viene el sonido. Esto para nosotros es importante, pero imaginaros lo importante que es para nuestros animales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es si estamos en clase y alguien abre la puerta. Si el sonido que viene a mi oído derecho llega antes que el sonido que llega al oído izquierdo y con mayor intensidad, o sea, llega antes y con mayor intensidad que el oído contrario, yo giro perfectamente la cabeza hacia la derecha. Mientras que vosotros, si estáis en el lado contrario, la giráis hacia la izquierda. Eso es lo que permite localizar los sonidos. Eso no sería posible con un oído solo, el cual tendríamos que utilizar la mirada, el buscar con la vista de dónde procede el sonido. Respecto a la última característica, los ultrasonidos, deciros que nuestras especies animales, tampoco la especie humana, tiene la capacidad de captar los ultrasonidos porque para eso haría falta unos receptores especiales que se llaman ecoreceptores. Como veis en el murciélago, que lo tiene muy desarrollado, la ballena o el delfín, e incluso los submarinos que tienen este sistema radar que permiten emitir unas ondas sonoras que chocan contra los cuerpos rígidos, la tierra o los peces o los aves o lo que sea, y entonces vuelven esa onda y esos receptores permiten a estos animales la capacidad de orientarse en el espacio en plena oscuridad gracias a este sonido que ellos producen, ¿vale? Gracias a estos ultrasonidos.
Los que más desarrollado lo tienen es la ballena y el delfín. Bueno, las vías auditivas se las dejamos a los anatómicos, en que lo vais a estudiar perfectamente en neuroanatomía. Veis cómo del ganglio espiral, de la corteza auditiva, van los nervios auditivos a los núcleos cocleares del tronco, cruzan al lado contrario, ya van al tálamo, que es el núcleo de recambio, y hasta la corteza auditiva del lado contrario. ¿Veis? El órgano de Corti hasta la corteza auditiva del lado contrario, que es el lóbulo temporal. Pero como decimos, esto se lo dejamos a los anatómicos. Ya para terminar, vemos lo que es la sordera. La sordera evidentemente es un problema patológico, no es fisiológico. Es cuando se pierde la audición de manera parcial o total. Decimos que la sordera puede ser de conducción y entonces una sordera parcial cuando tiene un problema en el oído medio o en el oído externo porque ha entrado líquido, porque se ha perforado la membrana timpánica o porque ha entrado líquido en el oído medio, en fin, cualquier cosa que hace que la onda sonora no se transmita bien. Pero es verdad que si tiene el nervio auditivo y la cóclea en perfecto estado, pues las ondas sonoras pueden llegar a través del hueso temporal, o sea, no tan bien, pero parcialmente puede tener una sordera parcial. En cambio, la sordera nerviosa o la sordera ya total, absoluta, eso se debe sobre todo a la sordera congénita en animales albinos, como por ejemplo el dálmata, o bien albinos de otro tipo de raza, o de otro tipo de animales como los caballos, los perros o los monos. Pues estos animales albinos tienen un defecto genético en el cual nacen sin la cóclea o sin el nervio auditivo, lo cual es imposible prácticamente la audición. Este tipo de sordera puede ser hereditaria o no, ¿vale?